Sí, buenas noches, buenas tardes a todos los que me visualizan en esta tarde. El tema que vamos a tratar hoy es un tema extremadamente, bastante comprometedor. Así que vayan a buscar su toallita, acomódense en su sofá, en su sillón de pensar y acomódense bien, porque en esta tarde vamos a hablar un tema muy importante. Vamos a hablar acerca eh, de algo que sucedió hace muchísimos años, exactamente en el año 722 antes de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 722 antes de Cristo? Que vinieron los asirios a esa zona, a esa área, la parte norte de Israel, y se llevaron las 10 tribus de Israel. Se puede decir que esas 10 tribus son las que eran las que las que diezmaban. Pero fíjense cómo nos han estado engañando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entendidos de que eh, en, el, en, el, en el templo de Jerusalén, en el tiempo de Jesús, se diezmaba. Pero aquí les va esto que no lo van a encontrar en ninguna parte, vaya, en ninguna librería, ni en ninguna parte van a encontrar esta información. Desde el tiempo de Roboán, cuando vivió todavía Salomón, el rey Salomón, porque era un rey opresor. El rey Salomón era un rey totalmente opresor con el pueblo, así que el pueblo no lo soportaba, le estaba exigiendo mucho. Bueno, estaba todavía junto el reino de Israel, todavía estaban juntos, con, convivían, compartían, y existía un solo reino. El reino de Israel se componía de las 12 tribus. Ahora, por medio de sus leyes, recibieron la ordenanza de que 11 tribus iban a mantener a una tribu, la tribu de Leví, y de sus productos, del producto del campo, del producto de sus cosechas de trigo, de todo lo que se sembraba en el campo, de ahí iban a darle una décima parte a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví era de puros sacerdotes y era una buena chingota todos los días, estar matando animales, estar repartiendo. Tenían un sistema de administración del producto de lo que cosechaban todos los judíos, cosechaban, o los israelitas más bien, que eran las 12 tribus entre comillas. Vamos a aclarar bien esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a sacar a flote la mentira, la falsedad, la, la cara de perro, vaya, la cara de la mentira. ¿Por qué? Fíjense, cuando, cuando el rey Salomón fue desechado por el pueblo, lo desecharon, vaya. El Salomón fue desechado por entonces Salomón nada más se quedó con Judá y con Benjamín. La tribu de Benjamín, la tribu de Judá, se quedaron ahí en Judá. Ahí se quedaron estas dos tri, las dos tribitas. Bueno, entonces fíjense el detalle. Las 10 tribus que se llevó Roboán, el hijo de Salomón, se fueron a la parte norte. Y cuando se fueron a la parte norte, dejaron de dar diezmo en el templo. ¿Por qué? Porque Roboán hizo sus, sus santuarios, empezó a crear una réplica de lo que es el sistema levítico. De hecho, se fueron, toda la tribu se fue para allá.
La tribu de los levitas se fue con Roboán y estaban ministrando, se dividió el sacerdocio levítico, se dividió, se hicieron dos grupos y se fueron a la parte norte a vivir a esa área de lo que se conoce como Samaria. Ahora fíjense el detalle. En ese lugar se estableció otro templo parecido. No es que hayan hecho otro templo, pero se hizo el mismo sistema y todo lo que ellos cosechaban se lo traían a los levitas de allá. Todo lo que cultivaban, todos sus, por órdenes de Roboán, todos los levitas que se fueron a la parte norte le traían sus cosechas a los levitas que se fueron con Roboán. Así que se duplicó el, lo que es ese sistema de diezmo dejó de darse. ¿Por qué? Porque el que estaba configurado como legal, vaya, como el original, era el de Jerusalén. Así que los que se fueron para allá ya vinieron siendo ya piratas, ya no eran los originales, sino que ya eran falsos. ¿Por qué? Pues porque Roboán y todos los que se fueron para aquel lado adoraban a Yahvé. Entonces, el detalle aquí que se dividió el grupo, los yavistas, los que se conocen como los yavistas, desaparecieron. Desaparecieron los yavistas. Fíjense cómo estuvo el detalle aquí. En el año 722 vinieron los señores estos de los asirios y se llevaron las 10 tribus y se los llevaron a las riberas del río Quebar. No sé si alguna vez su pastor, su líder, les comentó que todas las 10 tribus que existieron ahí y que Samaria fue sitiada durante 3 años por los asirios hasta que doblaron las manitas y fueron derrocados. Todos esos judíos se los llevaron y los empezaron a distribuir a todas esas partes de Asiria y una buena cantidad de los samaritanos se los llevaron a las riberas del río Quebar. Ese río Quebar está ahí junto a Ur de los Caldeos. Es una extensión donde no está lejos, está a 700 kilómetros de Samaria. Ahora dices tú, y bueno, ¿y por qué no regresaron? ¿Por qué, por qué cuando Asiria cayó, que dejó de ser imperio, por qué no se devolvieron? Si Asiria no duró mucho, el, este rey, eh, eh, el rey de Asiria, fue derrotado luego, inmediatamente lo derrotaron. Entonces, los judíos prácticamente quedaron libres. ¿Por qué no se devolvieron a su territorio? Aquí hay una buena interrogante. ¿Por qué no pasó? Porque en las leyes, en las reglas de la conquista de los asirios, cuando ellos peleaban y se llevaban a la gente no se los llevaban porque querían tenerlos allá, no, se los llevaban porque los revolvían con los demás exiliados que ya habían llevado de otros lugares. El imperio asirio combinaba los que eran de recién ingreso y los combinaban, los obligaban a que se mezclaran, a que se casaran. Decían, tú eres mujer, te vas a casar con este acadio, un acadio acá. Ah, pero son homosexuales, no le hace. Se van a casar con los acadios. Los hombres inmediatamente los empezaron a revolver a casarse, las mujeres con los hombres con las mujeres. ¿Para qué hacían eso? Se perdiera, para que se perdiera la jerarquía. Perdieron su identidad, vaya, los judíos que fueron llevados allá perdieron su identidad y prácticamente desapareció su identidad como judíos en poco tiempo, vaya, en cuestión de unos 10 años ya no existían, ya no estaban. ¿Por qué? Porque perdieron su identidad. Los, los que vinieron a Samaria, vinieron a cubrir
Samaria, que fueron exiliados que ellos mismos enviaron y dijeron, ustedes váyanse a Samaria a ocupar las vacantes de los que estaban ahí, pero se me van a casar también con los que están ahí. ¿Por qué? Porque en Samaria también había más judíos y los que quedaron ahí, que quedó uno que otro ahí desperdigado de la manada, los revolvían. El caso es que la técnica, la táctica, la estrategia de la guerra de los era deshacer a los grupos que iban exiliando. Entonces es la explicación por qué Israel desapareció del mapa. No existe Israel en el mapa. Ahora, ¿desde cuándo se desapareció el mandato del diezmo? Desde Salomón. Desde ahí. ¿Por qué? Porque ya Roboán ya no aportó, ya dejó de aportar. Entonces Roboán modificó la ordenanza de su Dios y dejó de aportar. ¿Por qué? Porque el diezmo era obligatorio, que se tenía que dar en el templo, no en Samaria. No, tenía que darse en Jerusalén, en el templo. Ahora fíjense, ¿quiénes diezmaban? Los únicos que diezmaban eran los que tenían parcelas, los que tenían tierra, los que recibieron herencia de tierras, su parcela, su terreno, ese lugar era fértil. Se dice que la tierra de Canaán era una tierra muy fértil, vaya. Y esa tierra sembraban de todo, y todo lo que sembraban tenían que darle una décima parte al alfolí, tenían que traerlo al alfolí. Así que lo que empezó a hacer Roboán a partir de la división del pueblo israelita ya no contó como diezmo. ¿Por qué no contó? Porque ya ese pueblo, las 10 tribus, dejaron de dar, prácticamente ya no dieron más diezmo en el alfolí, así que para ellos ya no contó, porque el diezmo era único y exclusivo en el alfolí, que era el lugar donde era Jerusalén. Hasta ahí era de acuerdo a la orden. Ahora, otra cosa, había maestros, había arquitectos, había albañiles, maestros, carpinteros, había psicólogos, había soldados militares del ejército, había de todo. Era el pueblo, se componía de una buena cantidad de, había psicólogos, había de todo. La pregunta o la pregunta es que si todos daban diezmo. Bueno, la respuesta es que no. El diezmo solamente era para los que tenían tierra. ¿Por qué les estoy diciendo todas estas cursilerías, barbaridades y lo que les estoy contando? ¿Por qué? Fíjense, cuando, cuando se dio el diezmo, fue allá por el año, como por el año 750 antes de Cristo, en la fecha en que existió todavía, eh, todavía existió el rey Salomón. En esa fecha todavía se dio el diezmo, pero ya en la fecha de Roboán, cuando se dividió, ya no contó como la ordenanza. ¿Por qué? Porque los ya no dieron. Ahora, todos los que se dedicaban a otras cosas que no era el campo, no aplicaba, para ellos no aplicaba el diezmo. No aplicaba, vaya, no tenían por qué dar, porque la ordenanza era nada más para los puros de la parcela, ni siquiera los jornaleros. Si había jornaleros, ellos no tenían por qué dar. ¿Por qué? Pues porque la ordenanza nada más era para los que tenían su parcela, su tierra, su terreno. Ellos tenían que darle a los que eran los levitas. Sí, el diezmo era para los que estaban en el templo. Ahí tenían que venir. ¿Por qué la historia de Jesús es mentira? ¿Por qué? Porque se mencionan historias. Se dice que Jesús hablaba y les hacía mención que eran hipócritas porque diezmaban el eneldo y el comino
pero que olvidaban lo más importante, que era la misericordia. Bueno, pues les quiero decir que todos esos textos son inventos, son falsos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de el rey Salomón se acabó el diezmo, hasta ahí llegó el diezmo. Así que en el tiempo ya de los judíos y que hacían sacrificios, es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque el, el mundo religioso y el mundo político eran dos cosas distintas. El mundo de los judíos, su comunidad se dividía en dos partes. Así que el mundo de los de los políticos, vaya, del rey, del reinado, era uno, y el sistema del templo era otro. Aunque se dice que lo que se conoce como como lo que es la adoración al Dios Yahvé se convirtió en una religión de Estado. ¿Por qué? Porque Josías convirtió al Dios Yahvé en un Dios de Estado. Le sucedió muy parecido a lo que hizo el catolicismo, que convirtieron a Jehová como la religión de Estado. Bueno, entonces el, el Dios Yahvé pasó a ser un Dios de Estado, pero no en Jerusalén, sino en Samaria. ¿Por qué? Porque Josías era un rey de Samaria, no era un rey de Judea. En Judea había otro rey, no era el mismo. El grupo, los dos se dividieron, se separaron, y en Judea había uno y en Samaria había otro. Y en Samaria Josías era el último heredero, el último sucesor del rey David. La dinastía del rey David, su estirpe, su linaje se acabó en el... ¿Por qué? Porque solamente podían gobernar los que eran herederos del rey David. No podían gobernar otros de otra estirpe, de otro linaje. Tenían que ser todos herederos del linaje, de la sangre del rey David. Así que Josías fue el último. Fíjense cómo está el detalle. ¿Por qué les digo que se acabó el diezmo desde la fecha de... y que nos han estado mintiendo? ¿Por qué? Porque lo que se cuenta en todos los canales y todos los religiosos y judíos y todo te dicen que Jesús y que en ese tiempo había diezmo, es mentira, no existía el diezmo ya. ¿Por qué? Pues porque el diezmo era único y exclusivo para los que tenían tierra. Ahora, hubo muchos que corrieron cuando Samaria invadió esa zona, corrieron muchos y se vinieron a refugiar con con los edomitas. Se metieron a la tierra de Edom, como eran parientes, todos eran de la misma. Bueno, Edom venía siendo musulmán. Edom era de los musulmanes, porque Edom eh, significa rojo. Edom significa rojo y rojo significa Esaú. Esaú significa rojo y rojo significa Edom. Y Edom significa tierra roja, tierra roja. Bueno, entonces todo esto viene formando parte de una idea que la ordenanza del diezmo no era para los religiosos, sino para los políticos, para el gobernante, para el rey. Él es el que estableció la ordenanza de que se le diera el diezmo. ¿Quién era el rey en ese tiempo? Cuando se estableció el diezmo. Era el rey David. Ahí estaban, ahí estaban los reyes. Entonces se hizo todo el rollo
con los sacerdotes, empezaron a establecer y, y prácticamente lo que se conoce como la religión, el movimiento, el sistema se perdió desde por el año 750 antes de Cristo, hasta ahí se acabó ese movimiento. ¿Por qué? Digamos que quedó Efraín, porque eh, existieron dos tribus, la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín, porque Efraín venía siendo, sí, era Benjamín, sí, porque la tribu de Efraín eran los, los de Samaria, sí, era Benjamín, el último hijo de José, de Jacob. Ahora fíjense, los benjamitas, vamos a decir, estaban, eran los únicos que quedaron, pero existe un problema, hay un pequeño detalle. Se sabe que les volvieron a dar tierra. Se escucha que cuando fueron exiliados se les volvió a dar tierra porque cuando allá por el año 586, casi despuesillo de que se llevaron a las 10 tribus, también entró el rey Nabucodonosor y también se llevó a los judíos. También se los llevó. Y estuvieron exiliados por muchísimos años, como 40 años, estuvieron exiliados allá en Babilonia. Ahora, después que regresaron allá por el año 520 más o menos, regresaron de allá del exilio, no se sabe nada si Dios les volvió a dar parcela. ¿Cómo es que la ordenanza era para los que tenían tierra dar la 10ª parte y voluntariamente no valía? ¿Por qué? Porque era una orden que venía por parte de su Dios, de Yahvé. Él era el que dio la orden de que les dieran la 10ª parte a los, a los levitas. Ahora, cuando regresaron de allá, no se sabe nada si les volvieron a regresar sus tierras. No se sabe si volvieron a recuperar sus parcelas. Prácticamente lo que se conoce como el diezmo quedó nulo desde que fueron exiliados. No hay ya más diezmo en Jerusalén. Ahora, la pregunta que hay, ¿el diezmo aplica para los cristianos? Ni siquiera existen los cristianos. En en la Biblia no se mencionan a los cristianos para dar diezmos, así que no existen. Prácticamente los cristianos no existen en la Biblia. ¿Cómo es que se aferran a que, a que hubo una ordenanza si prácticamente la ordenanza era para los que tenían tierra y nada más aplicaba para los que tenían su parcela, no aplicaba para los que tenían otro tipo de trabajo como doctorado de maestros o psicólogos, psiquiatras o que fueran filólogos y lingüistas o qué sé yo, vaya, para los, digamos, para los fariseos, o los escribas, los copistas, para ellos no aplicaba el diezmo. El diezmo solamente aplicaba para los que sembraban, para los que cultivaban el campo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que traerle alimento a los que trabajaban ahí y era una vez al año, nada más en cada cosecha, nada más una vez, vaya. Si su campo daba dos cosechas, que la cosecha de temporal y la cosecha de lo que se conoce como hay dos cosechas, vaya. Entonces fíjense cómo está el detalle aquí. Si nosotros no nos ponemos bien cuidado, no ponemos bien atención, vamos a estar siendo engañados. ¿Por qué? Porque solamente en la Biblia solamente existió un pueblo, que fue el pueblo israelita. Y cuando
se deshizo, se desintegró el pueblo, lo llevaron los asirios, los cruzaron con los demás exiliados que tenían de otros lugares, se perdió, prácticamente se deshizo, ya no hay, no existen, vaya. Si hay alguno que diga, es que yo soy de la tribu de, de Rubén, yo soy de la tribu de José, soy de la tribu, ¿y de dónde sacan eso? Ya tenemos 20 siglos y prácticamente no existe, vaya, se evaporó, si existieron y si es que realmente existieron, porque en ninguna parte se encuentran registros de que hayan existido. En las historias, en todas las historias no se encuentran las 12 tribus, en ninguna parte, vaya, ninguna historia habla de los 10, solamente hablan de un pueblo llamado Israel, es el único que hablan, pero no hablan que tengan, ¿por qué? Porque solamente era un pueblito. Si hubieran existido las 12 tribus, las, las historias que se cuentan en Egipto nombraran que había 12 tribus, pero nunca han encontrado registro de que hayan existido 12 tribus. Así que la historia de las 12 tribus es una falacia, un cuento chino. Ahora, lo que se menciona acerca de la fecha en la época de Jesús que habla de que diezmaban y todo eso, en realidad es un invento, nada más es un invento. No podía haber, no existían, los diezmadores ya no estaban. Ellos subsistían de otra forma, pero ya no diezmaban. ¿Por qué? Porque ya no existían gente que ya la orden, la ordenanza era, el diezmo se basaba en una ordenanza. Pero esa ordenanza se deshizo cuando se desintegró el pueblo de Israel. Ahora existe un Israel ahorita. Ahorita existe un Israel, pero ese Israel acaba de aparecer ahorita en el año 1898, en un congreso que se hizo eh, en Rusia, un congreso que se hizo de todos los sionistas. Los sionistas son todos los que se creen o se sienten judíos y viven en todos los países del mundo. Entonces hacen su comité, hacen sus grupos, y entonces estos grupos sionistas, porque todos se creen de Sion, sionistas es que son de Sion, que son del Jerusalén, es conocido como Sion. Jerusalén, el pueblo de Jerusalén es Sion, vaya, por eso son sionistas. No, en vez de ser israelitas o en vez de ser judíos, son sionistas. Y ellos son los que se acaban de atribuir como poseedores de la estrella de Raifán. ¿Por qué? Porque la estrella de Raifán es la estrella de 5 puntas. Y se acaban de dar a conocer como los portadores, los dueños de la estrella, de lo que es el tetragramatón. Lo acaban de adoptar apenas en el año 1897. 97-98, por ahí está la jugada. Se celebró el Congreso de los Sionistas en, en Rusia. Y ahí es donde quedaron ya reconocidos como el pueblo, ya nación de Israel, o pueblo de Israel otra vez. Pero durante todos esos años no existían, era un grupo de puros, vaya, lo que es el pueblo de Israel por sangre, dejó de existir desde la época de Salomón, desde la época de Josías. Desde esa fecha dejaron de existir, vaya. ¿Por qué? Porque se revolvieron, los combinaron, los hicieron que se casaran, que se mezclaran. Esa era una estrategia, vaya. ¿Por qué? Pues porque eran rebeldes y no se querían someter. Ese exilio que hicieron fue causado por Josías, porque Josías fue el que se rebeló contra ellos y ya no quiso seguirles dando el tributo.
Una vez y se rebeló y dijo que ya no les iba a dar tributo, vinieron y se los llevaron y los exiliaron a todos y desbarataron al pueblo. ¿Cómo desbaratan el pueblo? Haciéndolos que se casen, los empiezan a casar con otros grupos, con los acadios. Entonces, si se fueron a casar con los espartacos y acadios y luego se metieron por allá por África y todo eso, los revolvieron, vaya, no existen ya los judíos. Es, es una es una comezón que tienen nada más, pero no existen ya. Fíjense, tampoco existe ya el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo era una ordenanza nada más mientras tenían la tierra. Les dijeron, tú recibes tu parcela, estás obligado a darle la cosecha, la 10ª parte de tu cosecha al alfolí. ¿Cuándo perdieron su parcela? Cuando los exiliaron. Perdieron su tierra, su parcelita, la vinieron a ocupar los samaritanos, los que otros acadios y espartacos que vinieron a meterse ahí, a Samaria. Y lo que vinieron a hacer es que vinieron a hacer la misma estrategia, a venirse a casar con los que quedaban ahí, a revolverse para deshacer el linaje. Era una estrategia que utilizaban, vaya. No es que nada más los iban a extraditar y ya. No, los revolvían, los combinaban con otras tribus. ¿Para qué? Para que se perdiera ya su identidad y ya no pudieran venir a pelear y someterse. Así acabaron con el pueblo de los israelitas. Ahora, eh, tenemos muchas cosas que analizar en el trayecto, porque decimos, pero ¿qué tienen que ver los cristianos aquí? Los cristianos no tienen nada que ver porque no existen en la Biblia. Los cristianos no existen. En la historia del cristianismo no se formó de Jerusalén, sino de Babilonia. El cristianismo no viene de Jerusalén, así que ¿qué tiene que ver el cristianismo con Jerusalén? No tiene nada que ver. El cristianismo viene de Babilonia. ¿Por qué? Porque el, el sistema judío no, no tiene parte con el cristianismo, no se mezclan, no tienen nada que ver, vaya, ellos son sionistas, ellos son tienen su religión y ahí no comparten nada. Todo fue falsificado, falsificaron la idea de que estaban diezmando, no diezmaban, ¿por qué? Y si diezmaban en esa fecha cuando Jesús estaba ahí, cuando Jesús se menciona en la Biblia, si el pueblo judío diezmaba, ya no valía, ya no tenía validez. ¿Por qué? Porque la validez era mientras existía el pueblo israelita. Pero una vez si se deshizo, dejó de existir el diezmo. Dejó de existir, dejó de tener valor, vaya, validez. Así que ellos podían estar dándole a los levitas, dándole su diezmo, pero ya sin valor. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la ordenanza. La orden era que los tenían que darle las 11 tribus, 11 tenían que darle a una tribu, a la 12ª tribu, 11avas a la 12ª. Ahora fíjense, vamos a seguir teniendo ciertas complejidades acerca de este material que preparé. Porque el cristianismo no existe, porque el cristianismo no se formó en Jerusalén, se formó en Roma. Y el cristianismo no proviene de Jerusalén, proviene de Babilonia. De por allá salió lo que es el Cristo, es Zaratustra. Nada que ver con él. Y la Biblia, la Biblia, se, la Biblia, la Biblia, el Nuevo Testamento se formó a base de errores. A base de errores se formó la Biblia. Nuevo Testamento es un error, y es totalmente el error de la transliteración. ¿Por qué?
En la Biblia se crearon, cuando se modificó lo que es la Septuaginta, cuando se hizo la Septuaginta, se cambió de sentido, se le dio un nuevo sentido a todo. No solamente cambiaron las pronunciaciones, sino que le cambiaron el sentido a cada palabra. Ahí es donde ya apareció el espíritu. En la Septuaginta ya aparece el espíritu. En la Septuaginta aparece el pecado. En la Septuaginta aparece la, los personajes como Cristo, el personaje como el diablo, aparecen en la Septuaginta, pero en la Biblia no está. Fíjense cómo está aquí el detalle. ¿Cómo es que se forma el cristianismo? Se forma de la transliteración del cambio de dos idiomas. Dos idiomas causaron lo que es el cristianismo. ¿Por qué? El pecado no existe. La palabra pecado en el original se refiere a un error, a una falla. Es una falla, vaya, un error. Eso se le menciona pecado. Pero cuando se translitera, se cambia al griego, ya el griego ya lo traduce como pecado. En el hebreo, la palabra, la palabra aliento es aire, es viento. Pero ya en el, en el griego ya aparece como espíritu. El diablo en la Biblia es un sirviente o es un mensajero, es un subordinado de Dios. Y ya en la Biblia griega ya le da un nuevo sentido, ya se convierte en el maligno, en el contradictor, en el que causa discordia, cambia de significado. En la Biblia el personaje llamado Mesías, que es solamente un ritual, ya en la Biblia ya lo convirtieron en un personaje. Cuando en el hebreo es solamente un ritual, ya en la Biblia, en la griega, ya lo convirtieron en un hombre. Fíjense qué poderosos son los, los cristianos, porque lo que solamente es un ritual, un poquito de aceite en la cabeza, cuando se transcribe al griego, ya lo transformaron en un hombre, en un Dios. O sea, es un poder increíble que tiene el cristianismo. ¿Por qué? Porque solamente es un poquito de aceite en la cabeza y ya en el cristianismo ya lo nombraron Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Dios mismo en el cristianismo. Así que ¿cómo va a ser posible que el diezmo sea parte de un error, vaya? ¿Por qué? Porque el Jesucristo que aparece en la Biblia solamente es un error. Es una transliteración. ¿Por qué? Porque en el hebreo no existe. En el hebreo solamente es ungido y y no es el personaje, el hombre, sino el ritual. No es Jesús, no es el ungido. Ni siquiera se ungió a Jesús, ni siquiera lo ungieron. Entonces, ¿cómo va a ser que ya una vez se cambió de idioma, ya se convirtió en el Hijo, en el Dios mismo, vaya, el Jesucristo? ¿Cómo es? ¿De dónde agarraron el diezmo? ¿De en qué parte se le anexa, se le aplica el diezmo, si el diezmo no aplica ni siquiera para los judíos? Ni siquiera para los judíos aplica. ¿Por qué? Porque el diezmo no era para los judíos. El diezmo era para los que estaban trabajando su parcela en aquellos días. Ni siquiera para los maestros, ni siquiera para los albañiles, para los carpinteros, para los teólogos, los arquitectos, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos no aplicaba, el diezmo no aplicaba para ellos. Entonces el diezmo
no aplica ni para los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos son un error de traducción. Se creó una Biblia falsa de errores que se tradujo mal, se transliteró todo, se transliteró lo que era falla, lo que significaba falla, se convirtió en pecado, lo que significaba aliento de vida, se convirtió en espíritu, lo que se trataba de un trabajo de fiscal, del que se opone, ese era el trabajo de Satanás, del que se opone. Era un sirviente de Dios, se convirtió en el diablo. Ese es el que se convirtió en diablo. No existe en la Biblia, no existen los cristianos, no existe todos estos personajes no existen en la Biblia. Fueron inventados, fueron transliterados cuando se copió la Biblia, cuando Martín Lutero copió la Biblia, lo copió de la Biblia masorética. La Biblia masorética viene del hebreo, pero la Biblia masorética trae todo lo que se escribió en la Septuaginta. La Septuaginta, ¿por qué? Porque si la Biblia masorética la hubieran copiado del hebreo, así como dicen que la copiaron del hebreo, ¿por qué tiene a los personajes que fueron transliterados? Ahí ya en la Biblia masorética ya aparece el diablo, aparece Jehová, y Jehová no existe en la Biblia. Jehová aparece, ya aparece Jehová en la masorética. Y de la masorética no se pronunciaba Jehová, sino Jehová. En la masorética se pronunciaba Jehová, no Jehová. Cuando Martín Lutero copió la Biblia masorética al alemán, el alemán no reconoce la palabra Y, así que la imprenta, la que estaba copiando, en vez de poner la Y, puso la J, y así aparece la palabra Jehová. Pero fue un error también. Jehová también es un error, y, y aparece apenas en el año 1798. 1798. No es lo mismo 1898 o 97, no es lo mismo que 1798. Fue cuando aparece la primera Biblia. Y no es que no y apareció con todos los errores de transliteración que le dio el griego. El griego fue la desgracia, fue la que creó. El griego fue el creador del cristianismo. Así que si el griego creó al cristianismo, el griego creó al diablo, el griego creó a Jesucristo, el griego creó a Jehová, el griego creó el pecado, el espíritu también lo creó el griego. ¿De dónde sacan que tienen la ordenanza del diezmo si el diezmo ni siquiera aplica para los judíos? ¿Por qué? Porque los judíos ya no aplica para ellos. El diezmo se perdió cuando se llevaron a las 10 tribus. Hasta ahí llegó el diezmo. Lo quieran reconocer o no, el diezmo ya no aplica para ellos. Para los judíos ya no aplica. ¿Por qué? Porque era una ordenanza de la ley. La ley de Moisés ordenó que todos los que recibieran parcela le dieran la 10ª parte de sus cosechas a los... Pero eso sucedió allá por la época de David, por la época de Salomón. Ya cuando ya llegaron los exiliados, ya no tuvieron esa ordenanza, ya no aplicó para ellos. Los exiliados llegaron desde el año 522 antes de Cristo, desde el año 522 antes de Cristo, o 521 antes de Cristo, desde ahí regresaron del exilio. Entonces ellos ya no eran ni judíos, eran babilónicos, pues porque se aventaron un buen rato allá
y ya los que vinieron de allá ya no eran los mismos, ya eran nacidos allá, así que ya eran babilónicos. Los que llegaron ahí, para ellos ya no aplicó la ley, la ordenanza de dar el diezmo. Si, si el judaísmo quiso seguir dando el diezmo, ya lo hizo nada más de, de barba, de barbita nada más. ¿Por qué? Porque ya la ley ya no aplica, ya no aplicó para ellos, para los judíos ya no aplicó la ley, la ordenanza de dar diezmo. Si ellos quisieron seguir dando diezmo, ya no fue porque ellos recibieron la ordenanza nada más fue para los exiliados de, del año 722, de los que fueron exiliados a Siria. Y eso se desbalagó, se destruyó. Ahora, aquí tenemos, esa aclaración es muy clara, no existe el cristianismo. El cristianismo es un invento totalmente pagano. El cristianismo no existe, vaya, es pagano. ¿Por qué? Pues porque no está en la Biblia. Aparece todo lo que hicieron los, en los concilios de Nicea. Entonces ya formaron y ya existían, el cristianismo ya existía. El cristianismo fue el que puso a Jesús. Fue el cristianismo. Se citaron 10 grupos, 10 tribus muy poderosas de cristianos, que fueron todos los obispos que gobernaban en todo lo que es Europa. Estaban totalmente, eran grupos muy grandes, vaya. Cada grupo tenía unos 10,000, unos 10 o 20 millones de habitantes, cada grupo, de miembros. Eran grupos muy grandes los que eran los cristianos, pero no eran cristianos judíos, sino cristianos paganos. Ellos adoraban al sol invicto, ellos adoraban al dios sol, al dios sol. Ahora, fíjense, estos hicieron su concilio y ahí fue donde se eligió a Jesús para meterlo en el Nuevo Testamento. Ellos fueron los cristianos, o sea, Cristo eligió a Jesús para meterlo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No fue, el cristianismo no salió de Jesús, sino Jesús salió del cristianismo, fue al revés. Jesús fue el que salió del cristianismo. El cristianismo creó al personaje llamado Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la Biblia, desde las historias de Jerusalén, las historias cuando iban al burrito, todo fue un invento de los cristianos. Los cristianos inventaron al personaje allá por el año 325 y el año 348 y así sucesivamente en cada concilio, en los concilios de Trento entonces todos esos concilios fueron creando, lo fueron amoldeando al personaje llamado Jesús, lo creó Cristo. Cristo creó a Jesús. Ahora fíjense por qué no aplica el diezmo para los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo existió mucho antes que Jesús. Y el diezmo no fue creado para Jesús, sino fue creado para los levitas. Los levitas de 750 años atrás, antes de Cristo. 750 años antes de Cristo, los levitas eran los que recibían el diezmo. Después de ese año, cuando fueron exiliados, el diezmo se acabó. Siguieron tal vez dando diezmo ahí, uno que otro ahí, pero ya no más de sus pistolas, porque ya no fue ordenanza. Ya lo dieron por su propio, pero ya no valió, ya no tenía validez el diezmo en el tiempo
de Jesús ya no tenía validez, vaya, ya no valía como ordenanza, ya no. ¿Por qué? Porque la ordenanza era para las 10 tribus y las 10 tribus se desperdigaron. Ahora, vamos a entrar en materia. La, la historia del hombre. Nosotros existimos, pero cuando nacemos no estamos completos. Nosotros somos una pequeña parte nada más del ser humano. Cuando nosotros nacemos necesitamos de la leche materna de la madre para, para que la leche materna forme parte de nosotros. La agua, el alimento, las vitaminas, lo que nos rodea, el amor, el aire, el oxígeno, todo lo que nos rodea viene a formar parte del hombre. El hombre sin estas cosas no puede vivir, no puede existir. Tiene que tener, así que el hombre cuando nace, no nace completo, solamente es una parte. El ser humano nace nada más formando una parte. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Los seres humanos, los que, los que conocen la historia de Yahvé, conocen a un Yahvé, se da a conocer un Yahvé que come, que le gustan las mujeres, le gusta el vino, le gustaban las vírgenes. Dice que cada guerra él decía, apártame tantas vírgenes para mí, eso van a ser para mí. Quiere decir que este Dios Yahvé era, era un hombre como nosotros y no estaba completo. ¿Por qué? Porque el hombre no nace completo, el hombre se complementa con el mundo que le rodea. Para ser un hombre necesitas aire, necesitas comida, necesitas agua, necesitas todo el resto, lo que se refiere a el complemento del ser humano, vaya, no es que yo soy humano y me puedo ir a otro planeta, no puedes, ¿por qué? Porque necesitas el oxígeno. Así que eres hombre mientras estás aquí en la tierra, eres parte de la tierra. Una vez si te vas y sales de la atmósfera o subes arriba de 4000 metros arriba, vas a empezar a batallar para respirar. Se dice que el monte Everest tiene 8500 metros de altura sobre el nivel del mar y, y los alpinistas cuando suben allá arriba tienen que llevar su tanque de oxígeno allá para respirar. ¿Por qué? Porque se desmayan. Muchos de los que suben hasta el monte Everest, hasta la mera punta, se desmayan. ¿Por qué? Pues porque ya no hay aire, para allá arriba ya no hay aire. El aire ya está muy débil y ya no alcanzan a respirar. Ahora fíjense, ¿qué pasa si Jehová sale de la atmósfera de la tierra? El Dios de los judíos, que se vaya para allá. Este Dios respira aire y él le gustan las mujeres, come también, él come, toma agua, toma licor, le gusta la hoja de coca. En las historias de la arqueología se ha encontrado que todos los que anteriormente se la hicieron dar de dioses, como los faraones, se encontraban hojas de coca, mascaban la hoja de coca y también eran borrachos, les gustaba mucho el vino. Este Jehová tomaba vino, era borrachín, era de los... Nomás llegaba el fin de semana y decía, y es que el cuerpo ya lo sabe. Le pasaba lo de Robocop y el Terminator. Ya nomás se llega el fin de semana y se empiezan a acoplar el Robocop y el Terminator y se llevan su litrote de aceite de motor y, y, y luego llega el Terminator con Robocop y le dice, traigo de muy buena marca aquí, ¿qué te parece si nos vamos a echar una de estas?
puro aceite de motor toma Robocop y Terminator. Se llevan a Robotina también, ahí la traen porque para bailar y todo eso. Entonces fíjense el detalle. Si no analizamos nosotros nos van a mantener engañados. La transliteración de la Biblia causó que se creara el cristianismo. La transliteración, lo que se conoce como el cambio de idioma del hebreo al griego, creó la religión cristiana. De ahí la mala interpretación creó, así que la religión cristiana es un error de ortografía, vaya, es un error, vaya, lo que se conoce como el cristianismo es un error de idioma, lo que, lo que se conoce como el Espíritu de Dios, lo que se conoce es, 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 es pura, es una historia del futuro. La Biblia, el Nuevo Testamento, lo que es el Génesis, el Éxodo, todo lo que es la Biblia, ya fue hecha en el futuro, ya no fue hecha hace 6.000 años, o hace 1.000 años, 800 años. No, lo que se conoce como Biblia fue una Biblia que ya se escribió en este siglo, en el año 2000. Por eso el Génesis habla del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia no existe el Espíritu de Dios. En la Biblia aparece un objeto que flota sobre las aguas. Es un objeto metálico, pero como el idioma hebreo no tiene vocales, sino que el idioma hebreo, el original, donde se escribió los primeros escritos, describen un objeto que flota, que no es inerte, que tiene alas y que se desliza, se desplaza. Ese es el verdadero significado de la palabra en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fue una interpretación religiosa, pero el verdadero origen de la palabra era que en el principio él es un objeto, el Roash, el Hakodesh y todo lo que se menciona era otra cosa. No existe, el Espíritu de Dios no existe en la Biblia. El pecado tampoco existe el Mar Rojo, tampoco existe el Jesucristo, no existe en la Biblia. Me refiero al Nuevo Testamento. Jesucristo en la Biblia no existe. No existe Jehová, tampoco existe. Yahvé tampoco. ¿Por qué? Porque Yahvé es una transliteración. Si ustedes ponen a ver, la palabra Yahvé se pronuncia Yahvé porque tiene vocales y las vocales no existían. No existían los puntos ni las comas. No existía la palabra pecado, no existía. No existe, o sea, si no existía es que no existe. Eso ya fue de una Biblia del siglo XX. La Biblia que nosotros tenemos ya es una Biblia que se escribió en el siglo XX. No se escribió en el 1000 o en el 800. Esa Biblia no existe. La Biblia del año 1000, que se escribieron, el Pentateuco se escribió de 5 libros, no está en la Biblia. No está esa Biblia, no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia que todos le llaman la Sagrada Biblia se escribió apenas en este siglo. Por eso ya la Biblia habla del Espíritu, habla del diablo, habla de Jesucristo, pero todo eso no existía en el primer libro, en la primera Biblia hebrea. Todo lo que se conoce ahorita como las iglesias religiosas ya son inventos ya modernos que ni siquiera existen, vaya. No existen. ¿Por qué? Porque es una Biblia pagana. Todo lo que es
el cristianismo es paganismo, todo es pagano, todo es creencias de Babilonia, son mitologías, todo es mitología y no está en la Biblia, todo eso no está en la Biblia, así que el cristianismo realmente no existe, ni siquiera el judaísmo. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a buscar en la Biblia el judaísmo, no lo van a hallar. En el judaísmo ya apareció apenas hace como 3 siglos, vaya, apenas apareció el judaísmo. Pero en la Biblia antigua solamente existía el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel fue deshecho, destruido, desbaratado, se desintegró. Así que todo lo que aparece en la Biblia es moderno, es de este siglo, y todo fue transliterado. ¿Por qué? Porque pasó primero por el griego y después pasó por el latín. Y ahí le dieron el jaque mate, dieron lo último, el jaque mate, vaya. Porque el latín, lo que se conocía antes como Christoph, en el griego todavía se pronunciaba la palabra Christoph al ungüento, al aceite en la cabeza, todavía se pronunciaba como Christoph. Ya en el latín, ya de a tiro lo acabaron y le pusieron Cristo. Y lo que se conocía como diablo, en el griego se conocía como diaboló o diablo, ya en el latín, ya de a tiro le pusieron diablo. O sea que le fueron dando el remate y ya lo que se trataba antes como Satán o como un, un mensajero de Dios que él lo enviaba. ¿Cómo es que David manda a sus generales y le dice a un general, le dice, ahora me vas a servir de Satanás? ¿Cómo es que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo? Porque la palabra Satán es el que se opone, no es el diablo. El diablo es un invento de los cristianos. No, el trabajo era alguien que servía de obstáculo. Por eso David, cuando iba a la guerra, a sus generales, les decía, ahora me vas a servir tú de Satanás. Cuando Dios le dice a Satán, al que estaba de Satán, le dice, ya consideraste a mi siervo Job. Entonces el siervo, el que estaba haciendo la de Satán, no se pronuncia su nombre, nada más se pronuncia su trabajo, la función. No se supo quién era. ¿Por qué? Porque Satanás no es una persona, Satanás es un trabajo. Y cuando se pronuncia la Biblia no se está pronunciando a la persona, sino la, la función que estaba haciendo era la función de un Satán. Un Satán es una persona o una misión. La misión es oponerse. En ese caso vendría siendo un fiscal, un juez, un fiscal que está haciendo una defensa, está haciéndola de abogado y está causando una defensa. Entonces, Dios le dice al Satán, al que le estaba haciendo de Satán, le dice, ya consideraste a mi siervo Job. Y ahí él entra en acción haciendo su trabajo. Le dice, pues claro, pues cómo no te va a servir si le estás dando todo, quítale todo y vas a ver si te va a servir. Es como si yo tengo una vieja bien buena y bien bonita pero tengo 100 millones de dólares en el banco y yo me siento muy carita y digo, hombre, qué suerte, hombre, cómo tengo pegue con las viejas, compadre. Y luego no falta el que te diga, pues si no tuvieras 100 millones de dólares, vaya, ni los perros te voltearan a ver. Es lo que le estaba diciendo Satán, le estaba diciendo a Dios. Le dijo, si no tuvieras todos esos millones de dólares,
ni te volteara a ver. Pues cómo no te va a servir si le tienes todo, le das todo, cómo no te va a servir. Es como si yo tengo una mujer muy amorosa, muy cariñosa, pero tengo una millonada de pesos en el banco, tengo una mansión, y no hombre, tengo una vieja que si le digo bésame los pies, me los besa, vaya. Pues cómo no me los va a besar con tanto dinero. Pero si fuera yo un mendigo, un pordiosero, no se me arriman ni las moscas. Bueno, entonces vamos a dejarla por hoy y acuérdense que el ser humano no está completo cuando nace, se complementa con su medio ambiente. Igual Dios no es un ser todopoderoso. ¿Por qué? Porque si no tiene aire a su alrededor, no existe, se ahoga, se muere. Aviéntalo al mar a ver si va a poder respirar abajo el agua.